Feliz sábado para todos, es hermoso poder estar con cada uno de ustedes en donde ustedes se encuentran en esta programación especial que hemos pensado especialmente para ti. Y traerte la palabra de Dios a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo y saber que Dios tiene planes para tu vida, Dios está contigo y allí donde tú estás puedes clamar, tomarte del brazo fuerte de tu Padre Celestial y de esa forma sentir realmente el poder de Dios obrando en tu vida. Hoy queremos traerte la palabra, queremos abrir las Sagradas Escrituras para que tú puedas realmente alimentarte y el tema de esta mañana se titula Fuertes. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿No has sentido en algún momento que quizás tu vida espiritual, en lugar de ir hacia arriba, llevas años en la iglesia, llevas tiempo en tu relación con Dios como un cristiano, y te das cuenta que en vez de fortalecerse con cada día, cada vez más, es como que tu relación con Dios o tu vida espiritual va perdiendo fuerzas? Hoy, en este día, quiero compartir contigo tres aspectos que te van a ayudar a ti a poder fortalecer tu relación con tu Padre Celestial, crecer en tu vida espiritual y de esa forma estar como tú quieres, fuertes. Por eso el título del sermón de esta mañana es Fuertes. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia como la nuestra. Le está escribiendo a miembros como nosotros. El tiempo ha pasado quizás, pero esta iglesia necesitaba recibir esta amonestación, esta carta de parte del apóstol Pablo para poder repensar su vida espiritual y de esa forma transformarse ya en una iglesia poderosa, una iglesia que pudiera llevar el mensaje, una iglesia que pudiera ser la luz por la cual había sido establecida en esa ciudad de Corinto. Y es interesante cómo el apóstol Pablo comienza a trabajar con la iglesia esta idea. Y en estos tres elementos que quiero compartir contigo se encuentran en 1 Corintios capítulo 10 y allí es donde nos vamos a situar en esta mañana. Si tú encuentras el texto bíblico, puedes, ahí donde estás, puedes decir un fuerte amén virtual, y poder contestar amén, así como lo haces en la iglesia de manera virtual. Y dice la palabra de Dios, teniendo en cuenta este primer aspecto, si tú quieres una vida espiritual fuerte, debes estar conectado a la roca, conectado a la fuente. Ese es el primer paso que todo cristiano debe dar para fortalecer su vida espiritual. Tú estás cansado de que tu vida espiritual vaya en bajada, de que en lugar de sentirte bien, pleno en tu relación con Dios, te sientas débil espiritualmente. Bueno, el primer paso que tienes que dar es estar conectado a la roca, conectado a la fuente. Y dice el apóstol Pablo, lo ilustra de esta manera. Dice, no quiero, hermanos, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. El apóstol Pablo lo transporta a esta iglesia de Corinto a aquel momento en el cual con brazo fuerte, con brazo poderoso, Dios había liberado ese pueblo. Lo había liberado de Egipto, ese pueblo que había estado cautivo, en cautiverio, esclavizado en Egipto. Dios había obrado milagros para liberarlos, para sacarlos de esa esclavitud. Y dice, ese pueblo ahora se le prometió la presencia permanente de Dios en la vida de ellos. Así es que el pueblo tenía la nube, así es que el pueblo vio milagrosamente cómo Dios abría el mar y ellos pasaban por tierra seca. Y el apóstol Pablo, por alguna razón, transporta a esa iglesia de Corinto a ese momento. Y dice el versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron, fíjate qué interesante lo que dice. El apóstol Pablo dice, todos comieron el mismo alimento espiritual.
y todos bebieron la misma bebida espiritual. Había unidad. Ahora vamos a ver ese punto también. Dice, comieron el mismo alimento, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El primer elemento, el primer paso que tú tienes que dar para hacerte fuerte en tu relación con Dios es estar conectado a la fuente, estar conectado a la roca. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 48, que ese es el alimento espiritual. La palabra de Dios. La palabra de Dios hoy es como ese alimento espiritual que todo cristiano necesita para fortalecer íntimamente su relación con Dios. La vida de oración. Y es interesante también, pensando en este primer paso, la unidad. Y tú dices, pastor, ¿qué tiene que ver la unidad en esto? Y yo quiero hablar de la unidad familiar, la unidad de la iglesia como familia también. Dice que ese pueblo salió junto. Estaban todos bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos bebían de la misma bebida espiritual. O sea que cuando tú te conectas, cuando cada uno de nosotros nos conectamos a la fuente, nos conectamos a la roca, eso significa que la conexión individual de cada uno de nosotros con Dios nos hace a todos más fuertes. Nos hace más fuertes. Estaba pensando, hermanos, en que la unidad realmente nos hace más fuertes a todos. Si cada uno se desconecta de manera individual, entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia se empieza a debilitar. La familia se debilita. No puede un esposo decir, yo estoy bien con Dios, yo estoy haciendo mi lección de escuela sabática, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy dando el diezmo, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy orando, y estar como perros y gatos con su esposa. O llevar una relación equivocada con sus hijos. Entonces lo que quiero decirte es que estar conectado a la fuente significa no solamente de manera individual, que tú individualmente lo tienes que hacer, sino que es necesario que cada uno de nosotros, individualmente, para que como cuerpo, lo hagamos individualmente, para que como cuerpo estemos más fuertes. Es como esa batería recargable que tantas veces usamos para tantísimas cosas que hoy la tecnología nos ofrece. Pero esa batería recargable, si está descargada en un rincón, no va a cumplir la función por la cual fue hecha. Es necesario que se recargue, es necesario enchufarla, es necesario conectarla a la fuente para que cumpla la función por la cual fue establecida. Y así es tu vida y la mía como cristianos y como hijos de Dios. Para que puedas dar testimonio, para que puedas cumplir la función por la cual Dios te llamó, tú debes estar conectado a la fuente. Quizás esa es la razón por la cual tu vida espiritual va en decadencia. Que sientes que no puedes dar testimonio, que sientes que no puedes hablar a otras personas, porque en realidad no tienes nada que contar. Por eso hoy quiero invitarte a que des este primer paso, que demos este primer paso juntos y estar conectados, leyendo la palabra de Dios, fortaleciéndonos en el estudio de la escuela sabática, fortaleciéndonos en la oración. Y de esa manera, no importa la distancia, no importa cuán abiertos o cerrados estén los templos, allí donde tú estés, vamos a sentirnos unidos porque cada uno de nosotros va a estar conectado a la fuente. El segundo aspecto, el segundo paso que todo cristiano necesita saber para fortalecer su vida espiritual, para que en vez de que su vida espiritual vaya en decadencia y empiece a ir en subida año con año, día tras día, el segundo paso es saber tomar
buenas decisiones. Saber elegir. Saber elegir es importante a la hora de fortalecer tu vida espiritual. Un cristiano que no sabe tomar buenas decisiones para su vida personal, para su entorno, para su familia, es un cristiano que seguramente va a ir en decadencia en su vida espiritual. Por eso el saber tomar buenas decisiones es tan importante. El apóstol Pablo vislumbró esto en la iglesia de Corinto, entonces le da algunos consejos con respecto a saber tomar decisiones. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Quizás no tengo el tiempo para leer todo, pero quiero decirte que cada cosa que decides hacer hoy produce un efecto. Cada cosa que tú decides hacer hoy produce un efecto en las personas que te rodean en tu propia vida. La Biblia dice que ese efecto va hasta la tercera y cuarta generación, para las cosas buenas y para las cosas malas. O sea, si tú decides hacer algo negativo para tu vida, hoy tienes que pensar que ese acto va a afectar a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Pero si sabes elegir, si eliges bien hoy, entonces ahora sí, esas decisiones positivas se pasan de generación a generación. Por eso es tan importante para un cristiano aprender a tomar buenas decisiones. Y mira qué interesante, porque el versículo 6 dice, del capítulo 10 de 1 Corintios, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, familia. Estas cosas son un ejemplo para nosotros. Dice, todo lo que se escribió antes, dice el apóstol Pablo, todo lo que se puso antes en la Biblia es para nuestro ejemplo. Para que, fíjate, el primer elemento que usa él a la hora de saber elegir, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y fíjate que es importante entender lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitirnos. Él dice, iglesia, nosotros tenemos que aprender de nuestros hermanos del pasado. Y déjame decirte que la codicia es el primer elemento que a nosotros nos nubla en nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Y tú dices, pastor, ¿qué es la codicia? La codicia tiene que ver con el egoísmo, iglesia. La codicia tiene que ver con el yo, con el orgullo personal. O sea que tú empiezas a tomar decisiones que te favorecen solamente a ti. Y a veces no pensando en la voluntad de Dios para tu vida. Tú tomas decisiones pensando en el yo. Por eso es tan importante saber elegir. Hace unos años, intentando localizar una familia de la iglesia, descubrí que se habían mudado. Entonces llamo al hermano de iglesia, le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Se mudaron de casa? ¿Dónde están viviendo ahora? Sí, pastor, nos mudamos. La casa que vivían quedaba cerquita de la escuela adventista. Sus hijos asistían a la escuelita cristiana. Cada día recibían la instrucción de la palabra de Dios, oraban, hicieron sus amistades allí. Después de un tiempo, sus padres deciden mudarse repentinamente y cuando le pregunto al hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué se mudaron? Es pastor, que la renta estaba más barata. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Saber tomar decisiones. ¿Estás dispuesto a destruir el entramado social, lo que tus hijos lograron, la vida espiritual que ellos construyeron asistiendo a esa escuela, solamente por ahorrarte unos dólares en la renta? Por eso cuando tú empiezas a decidir de acuerdo a lo que a ti te conviene, es cuando como cristianos nos empezamos a equivocar. Por eso, saber tomar buenas decisiones es clave para fortalecer nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo da una lista. En los versículos subsiguientes, él habla de la idolatría. Dice, tampoco seáis idólatras.
Y tú puedes decir, pastor, yo hace años que dejé eso. Hace años que no tengo un santo, hace años que no le adoro a una imagen, hace años que no hago eso, pastor. Yo ya me bauticé hace tiempo. Pero resulta que el apóstol Pablo le está hablando a personas como tú y como yo, que hace tiempo eran miembros de la iglesia de Corinto, y le está diciendo, miren, ustedes no sean idólatras como aquellos. No solamente por las imágenes, no solamente por la comida sacrificada a los ídolos, no solamente por esas cosas, sino también porque quizás esa iglesia estaba poniendo a Dios no en el primer lugar en sus vidas. Por eso, cuando no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, nuestra capacidad de tomar buenas decisiones se empieza a nublar. Como dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, claramente, las cosas de este mundo son pasajeras. Poned la mira en las cosas de arriba. El apóstol Pablo también habla en el versículo 8 de la fornicación. ¿Sí? Son cosas que nublan nuestra capacidad de elegir. Que no nos hacen bien. Por eso tú como esposo, como esposa, como joven, como una joven que eres, debes cuidar ese aspecto de tu vida también. Debes tener cuidado. Y tú puedes decir, pero pastor, mire pastor, ella fue la que me mandó todas estas fotos, pastor, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le iba a decir que no? Pero mire, estaba todo ahí. Aléjate, decide bien. Toma buenas decisiones, fortalece tu vida espiritual día, con cada decisión. Tentar a Dios, dice el apóstol Pablo, versículo 9, murmurar, como algunos de ellos murmuraron, y aquí es donde quizás me detengo un poquito más. El pueblo de Dios había sido murmurador, y mira qué interesante ejemplo que usa el apóstol Pablo. Porque al pueblo de Dios le llevó 40 años conseguir lo que hubieran conseguido en 47 días, teniendo en cuenta que la segunda vez que se acercaron a Jericó la conquistaron en 7 días. Por murmurar. O sea que el murmurar, el preguntarse todo el tiempo ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué la máscara? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tengo que...? Todo el tiempo murmurar, en vez de preguntarte los para qué. El murmurar te lleva a retrasar las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. El murmurar te lleva a retroceder. 40 años el pueblo circulando por el mismo lugar, por el desierto, por murmurar. Lo que le hubiera llevado 40 días y un poquito más. Y así pasa con nuestra vida, hermanos, con nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Por eso el saber elegir, el saber tomar buenas decisiones es tan importante para cada uno de nosotros. Dice ahí en 1 de Corintios, un versículo que quiero compartir contigo, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12. Mira qué interesante. Para completar esta idea, dice, todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todas me convienen. Todo te es lícito, pero ¿será que lo que vas a hacer te conviene? Como aquel joven que una vez me dijo, pastor, ¿será que puedo ir al baile? Pero mire, pastor, que yo no voy al baile para bailar. Yo voy al baile para raitear a mis amigos. Entonces yo voy, me siento ahí, ellos toman, ellos bailan, yo estoy sentado ahí. Cuando termina el baile me levanto y me voy con ellos. Mira, yo no te puedo decir ni que sí ni que no. Ni que sí ni que no. Yo no estoy para eso. Pero me acuerdo haberle leído este versículo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar
De ninguna. Aprende a tomar buenas decisiones. Cada vez que vas a tomar una decisión, toma la conciencia, pensando si eso te conviene para potenciar tu relación con Dios, para fortalecerte espiritualmente. El tercer aspecto, el tercer paso, después de que dijimos que es importante estar conectados a la fuente para fortalecer tu vida espiritual, después que hablamos de que es relevante que tú puedas saber tomar buenas decisiones para fortalecer tu vida espiritual, el tercer paso es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Y eso es no creerte nunca el más fuerte de todos. No te creas el más fuerte. Dice, así que el que piensa estar firme, mire, dice el apóstol Pablo, que no caiga. Aprender cada día a confiar y a caminar con Jesús. Quizás viviendo en nuestra vida la experiencia de Enoc. Quizás viviendo en tu vida la experiencia de Elías. O la experiencia de Pablo, que dijo que cuando se sentía débil se hacía fuerte porque sabía que Jesús estaba con él. Nunca creerme el más fuerte de todo. Mira, yo estoy bien, mira aquellos tienen problemas en su vida espiritual, pero yo estoy bien. No, dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No desesperarse en la prueba, tomando malas decisiones. Dice el apóstol en el versículo 13 de ese mismo capítulo, que tiene mucho que ver con este aspecto que estamos estudiando. Y dice, no les vendrá ninguna prueba. Mira, hijo, hija, quizás tú estás pasando una prueba, una dificultad en tu familia hoy. Estás sintonizando este tema y tú estás diciendo, pastor, yo soy esa persona. Yo soy el que está pasando una prueba en mi vida ahora. Ahora, pastor, yo me siento débil en mi vida espiritual por esto y esto. Bueno, familia, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, el momento de dificultades no es para salir a tomar decisiones a lo loco. Es para depender más que nunca de tu Padre Celestial. Porque dice la palabra de Dios, en una promesa dice, no les va a venir ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es nuestro Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. No nos va a dejar ser probados más de lo que podamos, sino que juntamente con la prueba aparecerá la salida para que puedas soportar. Hoy quiero invitarte en esta hora, en este momento, a que en medio de la prueba sigas confiando en tu Padre Celestial. Sigas confiando en esa única salida que Dios te va a mostrar en algún momento. Arrodíllate, ora, dile, Señor, confío en tu palabra. Me pongo mi esperanza en estos textos de la palabra de Dios. Yo sé que estoy atravesando una prueba, pero no voy a salir a tomar decisiones por mi propia voluntad, pensando en mí. Quiero hacerlo sabiendo que tú me mostrarás la salida. Que tú serás aquel que me indique hacia dónde tengo que caminar. Estos aspectos, amigo, hermana, nos van a ayudar, te van a ayudar a ti a hacerte más fuerte en tu vida espiritual, a crecer en tu relación con Dios, conectarte a la fuente, orar, leer la Biblia, estudiar. Claro que sí, cuando los templos se abran, venir a la iglesia, sino conectarte por medio del internet, por medio de las redes sociales, estar conectado a la palabra, a las cosas que tienen que ver con Dios. Segundo, tomar las mejores decisiones que puedas tomar, aún en los momentos de dificultad, entendiendo y confiando que por más que te sientas débil en este momento, Dios está a tu lado para protegerte. Dios está a tu lado para sostenerte.
Dios está a tu lado para consolarte. Y tienes que pensar, como tantísimas veces hemos sido testigos, tienes que pensar que quizás la prueba que tú estés pasando hoy y los desafíos en tu vida que tú estés pasando hoy puedan ser de bendición cuando alguna otra persona necesite un consejo, necesite que se le lleven palabras de ánimo, de esperanza. Ahí estarás tú, que pasaste por las mismas pruebas y dificultades, sosteniendo, animando, llevando paz y esperanza a algún otro hermano, miembro de tu familia, amigo, amiga, compañero de trabajo o vecino o vecina que necesite una palabra, un consejo. En ese momento estarás tú allí para brindárselo. Hoy quiero invitarte en esta mañana a orar. Quiero orar por ti. Quiero decirte que realmente, si tú estás conectado conectada a través de esta red social, es porque Dios tiene planes para tu vida. Porque Dios tiene planes para ti, porque Dios te ama, porque Dios te necesita fuerte, te necesita lúcido, lúcida. Y necesita realmente que tú puedas ser un testimonio viviente de su poder y su gracia obrando en tu vida de manera personal. ¿Quieres fortalecerte en tu vida espiritual? ¿Te sientes débil y que quizás quieres aceptar el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana para fortalecerte y poder ser testimonio? Esa es la invitación que quiero hacerte en esta hora. Quizás hay alguna persona que no ha entregado su vida a Jesús. Quizás hay alguien que le ha prometido cosas a Dios durante este tiempo de enfermedad, de pandemia. O alguien que le dijo, Señor, si salgo de esta situación, yo me voy a entregar a ti. Pues bien, esta es la hora. Esta es la hora de decidir, esta es la hora de cumplir tu promesa. Si sientes el Espíritu Santo llamando a tu corazón, quiero invitarte a donde sea que tú estés. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, para brindarnos esperanza, paz, consuelo. Y en esta hora, Dios, en esta hora queremos entregarnos a ti. Queremos decirte que sin ti somos débiles, pero contigo somos fuertes. Quiero orar por todas aquellas personas que estarán mirando esta programación. Están en tus manos, Dios. Acéptalos. Escucha sus ruegos, escucha sus oraciones. Y permítenos ser un gran testimonio para que otros, a través de nosotros, puedan conocer más y más y más de Jesús. Te lo rogamos en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tú puedas en esta hora encontrar esperanza y fortaleza tomado de la mano de Dios. Que tengas un lindo resto del día. Dios te bendiga.